Muy buenas noches, querida familia. Ay, está muy fuerte esto. Muy buenas noches, muy buenas noches. Espero y se encuentren muy bien en casita. Para mi esposa y para mí es un gusto estar con ustedes esta noche, para seguir estudiando las Escrituras, seguir meditando en este libro maravilloso que es Génesis. Y pues muy buenas noches. Muy buenas noches. Good night. Pues, ¿qué les parece si vamos empezando? Vamos a orar de una vez. Vamos empezando a orar para ya irnos directo al estudio. ¿Puedes orar, amor? Señor, venimos hoy ante ti, Padre, reconociendo que tú eres nuestro creador, que tú eres el que nos sustentas, el que nos provees, que tu gracia, tu misericordia y paz es incomprensible muchas veces a quien no te conoce, Señor, pero nos llena de seguridad y gozo a quienes hemos disfrutado y nos deleitamos en tu presencia, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por esta noche que tú nos permites el día de hoy estar otra vez juntos reunidos alrededor de tu palabra, Señor, donde tú nos vas a hablar y donde nos vas a confrontar, Señor. Padre, te queremos suplicar humildemente, Señor, te venimos a pedir por las necesidades de salud que nos están comentando, Señor. Gracias, Señor, te damos por todas las personas que hemos orado y que se van sintiendo mejor, Señor, que ya los están dando de alta. Gracias, Padre, porque tú has permitido que puedan seguir avanzando en esta enfermedad, Señor. Te pedimos por cada uno de los que está escuchando este mensaje, que los guardes en salud, Señor, también. Nos guardes en salud, Señor, que nos ayudes a ver cómo tú te manifiestas y te glorificas en medio de la necesidad de cada quien. Háblanos, Dios, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te quiero dar muchas gracias por tu fidelidad, por tu misericordia a cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por Jesús, por su esposita y sus bellas hijas y su hijo, Señor, que están en Cocoyoc, y bendigo también la vida de sus papás, que ahorita están ellos con ellos. Y te pido por el trabajo para Jesús, Señor. Te pido, Señor, que proveas de ese trabajo por el cual Él te ha estado pidiendo. Te pido que fortalezcas a toda la familia en medio de este momento de COVID también, Señor. Y te doy gracias por esa bella familia, Señor. Te pedimos también, Señor, por todas las remodelaciones y adecuaciones que estamos haciendo en el lugar para tu iglesia, Señor. Ese lugar es tuyo, Señor, y sabemos que ese lugar queremos que sea para los propósitos que tú has puesto, Señor. Queremos que sea un lugar de oración, una casa de alabanza, Señor, de capacitación, de discipulado, Señor, de coinonía, de familias unidas, Señor. Y te doy gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias por cada recurso económico que llega, Señor, para comprar sillas, para remodelar el lugar, para acondicionar el lugar, para que tu preciosa iglesia pueda reunirse pronto, Señor, en ese lugar. Y gracias, Dios, por este tiempo que podemos pasar en tu palabra. Estamos en tus manos, Señor, y síguenos hablando a través de tu palabra, Señor. Sí, te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues, bella familia, ¿ya listos con su cafecito, con su Biblia? Ya listos, ¿ven qué tal mi taza? Está muy chida mi taza. Y aparte le cabe un buen. La señora Betty dice: bendiciones, que Dios los cuide. Muchas gracias, señora Betty. Nos da mucho gusto que está conectada hasta el Estado de México. Pati Medina dice: buenas noches. Dice: gracias a Dios. María Elena Robledo dice: gracias a Dios, Roberto Carlos ya no tiene COVID. Gracias a Dios, qué gusto nos da. Gracias por sus oraciones, pastor, y su esposita. Muchas gracias por decirnos, y nos da mucho gusto que ya no tiene COVID. Anita Raúl dice: buenas noches, Dianita y Yogo, que Dios los guíe en este mensaje tan hermoso. Muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Mi querida Janet Celis, los saludamos con mucho cariño igual. Oye, qué tiempo tan hermoso nos regalaron este martes. Para todos los que no pudieron estar el martes y no han visto el video del martes,
Yo les invito a que no se lo pierdan. El estudio del martes fue un estudio muy especial y realmente pasamos un tiempo hermosísimo. Muchas gracias, mi querido Arturo, gracias Janet por haber abierto su corazón y realmente disfrutamos muchísimo. Los comentarios que hemos recibido es que pues, ha sido de gran inspiración y de gran bendición para todos los que estuvieron viendo el mensaje del martes pasado. Así es que los que no lo vieron, los invito a que no se lo pierdan, el mensaje del martes pasado. Pues bueno, vamos al estudio del día de hoy. Estamos estudiando Génesis, estamos en el capítulo 3 y vamos a estudiar estos dos versículos. Nos quedamos en el versículo 12. En el versículo 12 es cuando ya nuestro Señor Jesús, Dios confronta a Adán, le pregunta: ¿dónde estás? ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? ¿Comiste acaso del árbol que yo te dije que no comieras? Y le hizo estas preguntas. ¿Te acuerdas que el jueves pasado, precisamente analizábamos por qué Dios le pregunta algo que él ya sabe la respuesta, ¿no? Uh-huh. Y ustedes nos hicieron favor de contestar estas preguntas. ¿Cómo un papá o una mamá, para qué le preguntaría a su hijo algo que ellos ya saben? Y pues literalmente es para darle la oportunidad de confesar, para saber si van a decir la verdad o todavía van a mentir. Y en base a la respuesta es como uno se da cuenta si están arrepentidos o no están arrepentidos. Si no están arrepentidos de su error, de su pecado, lo van a ocultar o lo van a manipular o van a mentir o van a justificarlo. Pero si tu hijo o tu hija confiesa la verdad, dice la verdad, eso es el paso más importante para un avance, para un arrepentimiento. Analizábamos también, y en eso quedamos, que tristemente cuando una persona no reconoce su culpa, nunca va a avanzar. Cuando le echa la culpa a los demás, no va a haber avance. Ahí sí no hay esperanza para una persona que le echa la culpa a los demás. Porque entonces cualquier problema, cualquier situación, la culpa es de ella, de él, de los demás, pero mía no. Entonces nunca va a haber avance. Esa persona va a ser siempre negativa para cualquier entorno. ¿Por qué? Porque no reconoce su responsabilidad y no reconoce su culpa. Siempre los demás son los culpables, ¿no? Y es lo que pasa aquí precisamente con Adán. Cuando le dice: ¿qué has hecho? ¿Comiste del árbol, del fruto que te dije que no comieras? Y el hombre, dice el versículo 12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es decir, yo no fui, no es mi culpa, fue la mujer, ¿no? Fue la mujer. Ya analizamos el tema de por qué Dios llama primero al hombre. Esto es muy importante, porque Dios puso al hombre como cabeza, como responsable. Y ahí es por eso que Dios llama primero al hombre. Aunque Dios ya había visto que había sido Eva la que había pecado, la primera que había comido el fruto, Dios llama al hombre, porque Dios puso al hombre como responsable y como cabeza. Por eso Dios lo llama a cuentas. Y literalmente lo que hace el hombre es, en vez de arrepentirse y reconocer su culpa, le echa la culpa, número 1, a la mujer y número 2, a Dios. Y esto es muy común. Voy a empezar por el principio. Literalmente, ¿sabes qué? Tristemente, cuando una persona no reconoce su culpa, siempre le va a echar la culpa a los demás. Y ahí no hay esperanza. Cuando tú escuchas que una persona no asume su responsabilidad, sino al contrario, le echa la culpa de la situación o de cualquier cosa a los demás, ahí no hay esperanza ya. Esa persona está completamente perdida, totalmente cegada, hasta que reconoce su culpa. Te lo voy a poner en términos de un matrimonio. Cuando en un problema matrimonial que constantemente atendemos mi esposa y yo, cuando atendemos un conflicto matrimonial, si el hombre llega y dice: es que la culpa es de ella, y ella dice: no, es que la culpa es de él, no va a haber avance. No va a haber avance. Y tristemente no puede haber esperanza cuando los dos están señalándose el uno al otro. Pero cuando los dos dicen: yo asumo mi responsabilidad, mi culpa, sí, la verdad, yo hice esto, yo hice el otro, ¿sabes qué? Ahí hay esperanza.
Cuando una persona asume su responsabilidad, cuando una persona asume sus errores y reconoce sus errores, hay esperanza. Cuando una persona no reconoce sus errores y le echa la culpa a los demás, no hay esperanza. No hay esperanza. Y eso grábatelo muy bien. Cuando hay un problema matrimonial, la única solución para salir de un problema matrimonial es que ambas partes reconozca cada quien su responsabilidad y sus errores, ¿no? Sí, hablábamos de la naturaleza de los seres humanos, que es lo que estamos viendo también aquí en Génesis, ¿no? Y la naturaleza de todo siempre es, bueno, yo no, o sea, de la respuesta inmediata, ¿no? O sea, como, ya me cachó y cómo me salgo de esta, o no sé. Y así somos, nuestra naturaleza caída, apartada del Señor, de Dios. Entonces, por ejemplo, aquí ellos ya habían pecado. Entonces ya habían pecado y entonces se ven como, ahora sí con los dedos, como decimos, ¿no? Con los dedos en la puerta, de, no, pues yo no, o sea, la mujer que me diste, o sea, te voy a empezar a platicar cómo pasó todo. Mira, la mujer que me diste, como si no supiéramos que Dios ya lo vio, ¿no? Y es en esta parte donde hablas de las situaciones matrimoniales, de que en ocasiones cuando existen conflictos y uno quiere ver de qué modo uno sale a lo mejor bien librado o gana el punto, ¿no? Porque yo tengo la razón, y es como si no, que se nos olvida en nuestra naturaleza caída que Dios lo vio todo y que Dios sabe todo y que no necesitamos como una estrategia de ver cómo lo voy a hacer para yo ganar el punto, porque estoy abrazando mi enojo, porque sigo abrazando mi pecado. Y es eso, cuando tú sigues abrazando tu pecado, o sea, realmente no vas a decir, sí es cierto, yo fui, ¿no? O la verdad es que yo me equivoqué en esto, o tomas un tiempo, ¿no? Porque a lo mejor en el momento estás muy, muy molesto, muy molesta y no alcanzas a ver la situación como realmente es de tu parte, de tú cómo le fallas a Dios y entonces cómo fallas en tu matrimonio, ¿no? Pero cuando pasa eso, que ya pasas a la brecha y ya te pones de acuerdo con Dios, entonces se viene una solución, ¿no? Se disuelve el conflicto. ¿Cómo el pecado nos nubla? El pecado y el orgullo, la soberbia, nos nubla. Y eso hace que el pecado, la soberbia, el orgullo te impida ver claramente tu responsabilidad y tus errores. Por eso el pecado te ciega y lo que haces es echarle la culpa a los demás. No, es que ella, es que él, es que ellos son los culpables. Yo no soy el culpable. Eso es el pecado, eso es la soberbia, ese es el orgullo, la humildad. Y lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo en un creyente es literalmente eso, es reconocer tu culpa. Sí, la otra parte se pudo haber equivocado, ¿no? Cada quien es responsable de sí mismo. Pero yo tengo que venir delante de Dios y delante de mi prójimo y decir, perdóname por lo que a mí me corresponde. Hace rato hablaba con un amigo precisamente sobre esto. Y realmente eres libre y honras a Dios cuando tú no te enfocas en los errores de los demás, porque no somos jueces de nadie, pero te enfocas en tus propios errores. Entonces ahí puede haber un avance, ahí hay esperanza. Cuando no te pones a señalar, sino literalmente te autoconfrontas. La solución a los conflictos, la esperanza para un crecimiento y un avance está en la autoconfrontación, no está en señalar a los demás. Cuando señalas a los demás, no va a haber avance. Cuando te autoconfrontas, hay una esperanza y hay avance. Y eso te ayuda a madurar también, porque alguien que es una persona responsable, es una persona madura, es una persona que dice, no, yo voy a asumir mi responsabilidad y esto me compete y yo lo tengo que hacer, ¿no? En el matrimonio, ¿sabes qué? Yo cometí este error, esto me compete a mí, es mi responsabilidad, yo cometí ese error, ¿sabes qué? Perdóname y le pido perdón a Dios. Ahí hay esperanza, ahí hay avance. Pero cuando señalas al otro, es nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra ceguera, nuestro pecado. Y ahí es muy difícil que haya un avance. Ahora vemos esta naturaleza en Adán cuando entra el pecado. Y esa misma naturaleza la vemos en la humanidad.
La puedes ver en tu vida, en un conflicto matrimonial, en un conflicto con una tercera persona. Siempre es señalar los errores del otro. Lo puedes ver en la humanidad, apartada completamente de Dios. Por eso dices, no hay esperanza si no vienen al arrepentimiento, si no vienen y confiesan. ¿Cuál es el único camino de salvación? El único camino de salvación, vas a decir, Jesucristo. Exacto, pero tú vas a decir algo. ¿Qué es lo que Jesucristo hace? Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, está aquí. ¿Cómo te vas a arrepentir de algo que no reconoces que es tu culpa? Entonces primero tienes que reconocer tus culpas. Sí, Señor, he fallado en esto, he fallado en lo otro, he hecho esto, he hecho lo otro. Entonces así hay esperanza y hay un cambio. Aquí lo que hace Adán es literalmente echarle la culpa a la mujer, pero también lo que hace Adán es echarle la culpa a Dios. Y eso está súper grueso. Y eso es lo clásico de una humanidad completamente apartada de Dios, negada a Dios, ciega, rechazando a Dios. ¿Por qué? Porque le echan la culpa de las enfermedades. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué no ves que estoy enfermo? ¿No ves que estoy sufriendo? ¿No ves que ella está enferma? ¿No ves que mi hija o mi hijo? ¿No ves que mi esposo o mi esposa? ¿No ves que mi papá o mi mamá está enfermo? ¿Dónde estás, Dios? Y le echan la culpa a Dios. Es una naturaleza apartada de Dios. Es una naturaleza que no conoce a Dios. Echarle la culpa a Dios. Es lo que Adán hizo, y es aquí donde empieza el pecado a producir sus primeros frutos. ¿Se acuerdan cuál fue el primero? El miedo, la vergüenza. Cuando llegó el pecado al hombre, Adán y Eva, empezó con vergüenza, después con miedo, después esconderse de Dios, y después echar culpas. Y ahí empieza el pecado a dar sus primeros frutos. Y la humanidad del día de hoy, apartada de Dios, lo que hace es echarle la culpa a Dios. Igual que desde el inicio, desde Génesis. En Génesis, Dios nos explica todo. En Génesis nos explica el por qué tuvo que venir a morir Jesucristo. Por qué el hombre tiene los problemas que tiene. Por qué la sociedad se ha convertido en suciedad en vez de sociedad. ¿Por qué? Porque estamos completamente apartados de Dios. Por eso hay miedo. Por eso hay echar culpas. Por eso hay envidias. Por eso hay pleitos, asesinatos, por eso hay enfermedades, por eso hay todo eso, porque nos hemos apartado y desconectado de Dios. Y lo primero que el hombre hace es echarle la culpa a Dios. No estás viendo mi enfermedad o la estabilidad económica, ¿no? Cuando no tienes estabilidad económica, cuando tienes problemas económicos, cuando no consigues trabajo, cuando no, le echamos la culpa a Dios. Pues no que tú eres el Todopoderoso, no que tú me amas, no que tú estás al pendiente de mi vida, que no estás viendo que no tengo ni para la despensa, y le empezamos a echar la culpa a Dios, ¿no? Incluye también las, ¿cómo se llama? Las relaciones sentimentales, a veces le echan la culpa a Dios. ¿Sabes qué? Pues ve cómo está ella o ve cómo está él, y que ¿dónde estabas tú, Dios? No que me amas, ¿por qué no evitaste que me fuera infiel? ¿Por qué no evitaste que ella hiciera esto o él hiciera esto? ¿Por qué no evitaste que...? Y le echamos la culpa a Dios de los desastres naturales, ¿no? Un terremoto, un maremoto, algo, un desastre natural que de repente viene y luego le echamos la culpa a Dios. No que nos amas, ve cuántos muertos, ve todo lo que pasó, ¿no? La pérdida de un familiar amado, también le echamos la culpa a Dios, ¿no? Las muertes injustas de personas inocentes, ¿no? De personas, misioneros, por ejemplo, misioneros que están predicando la palabra y de repente son asesinados en la Sierra de Guerrero, o en los países musulmanes que asesinan a todo aquel que predica el evangelio de Jesucristo, en China que los encarcelan. Le echamos la culpa a Dios. ¿Dónde estás, Dios? De la pobreza, de los niños pobres, de los ancianos olvidados. ¿Dónde estás, Dios? Y siempre la naturaleza apartada del hombre, de Dios, precisamente que rechaza a Dios, le echa la culpa a Dios de todo lo que estamos viviendo. Aquí el punto es que Dios nunca nos ha abandonado. El hombre es el que ha abandonado a Dios. Dios caminaba con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Fueron ellos los que decidieron romper la relación con Dios. Fueron ellos los que decidieron desobedecer a Dios.
Fueron ellos los que decidieron, Dios, tú dices esto, pero yo considero, o yo creo, o yo pienso, o esto está más rico, y voy a probar de lo que tú me dices que no debo de probar. Y ahí es donde viene la muerte para el hombre. Y lo vamos a analizar también más adelante. Y eso es lo que pasa. Ahora, esto me recordó un pasaje en 2 de Samuel, en el capítulo 12. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando echa la culpa, siempre que el hombre echa la culpa, literalmente es ciego ante su propia condición. Y en 2 de Samuel, en el capítulo 12, nos encontramos al rey David. Este pasaje tan famoso del adulterio del rey David, de cómo él ve a una mujer, ¿no? Y la ve bañarse, la ve desnuda, y le gusta, y manda que la traigan a sus aposentos, y él tiene intimidad con ella, siendo esta mujer casada, y entonces esta mujer queda embarazada, y quedando embarazada, dice, ¿y ahora cómo le vamos a hacer si el esposo andaba en la guerra? Entonces traigan al esposo para que tenga intimidad con su esposa, y entonces el hijo que está esperando mío, pues le echamos la culpa de que pues, es tuyo, ¿no? Pues tú es tu esposa y tú tuviste intimidad con ella. Y lo manda a traer, pero cuando lo trae este hombre dice, ¿cómo yo voy a pasar la noche con mi esposa cuando mi país, mis compañeros, mis amigos están dando su vida por Israel en la batalla? Entonces él no duerme con su esposa, decide no dormir con su esposa y dormir en la puerta de la casa. Entonces, cuando se entera David que no durmió con su esposa, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Si la chamaca está embarazada. Entonces manda a Urías precisamente con una carta diciendo, ¿sabes qué? A su jefe, que le diga a su jefe, ¿sabes qué? Cuando lea la carta, pues a este hombre que te entregó la carta, a Urías, mándalo al frente de la batalla para que muera. Y eso es lo que hace. Él va y se la entrega esa carta sin saber lo que decía la carta. Es un cuate íntegro, ¿no? Urías. Y de repente, pues lo mandan al frente de la batalla y lo matan. Entonces ahora sí, ya es viuda. Entonces como ya es viuda, entonces ahora sí, ¿qué es lo que hace David? Pues venga, chepa acá, ¿no? Y se la trae al palacio. Entonces fíjate nada más toda esta historia del rey David, del hombre conforme al corazón de Dios, cómo adulteró con una mujer casada, cómo asesinó al esposo de ella, cómo engañó, manipuló, o sea, una mente completamente torcida. Y vamos a leer en 2 de Samuel, en el capítulo 12, cómo Dios le habla al rey David a través de su siervo Natán. ¿Puedes leerlo, amor? Segunda de Samuel 12, es el versículo 1. Desde el 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y continúa el capítulo 12, donde Dios confronta a David en su pecado. Pero ¿cómo es la actitud de David? Muestra la misma actitud de una persona apartada de Dios, con pecado, que ve y luego juzga y ataca y corta cabezas. Hay que morir, ese hombre tiene que morir. Y el profeta Natán le dice,
el Señor dice que ese hombre eres tú. ¿Por qué? Porque Urías tenía una esposa y tú lo mataste a él para quedarte con su esposa. Y la historia, pues el resto ya muchos de ustedes la saben. Es una historia de arrepentimiento, pero de consecuencias de su pecado. Y eso es la humanidad. Ese es el corazón de un hombre no arrepentido. Ya después el rey David se arrepiente, le pide perdón a Dios. Pero ¿sabes qué? Vinieron consecuencias de su pecado. Siempre va a haber consecuencias del pecado. Siempre. El pecado te vende de que no va a haber consecuencias. Y este mundo te quiere enseñar de que no importa, no va a haber consecuencias. Hay que tratar de legislar a favor del pecado para que ya no haya consecuencias. Ya no está prohibido, ya nos pusimos de acuerdo los hombres y ya es aprobado, hay que aplaudirlo, es un orgullo y entonces ya qué padre, ¿no? Vamos a festejar. Pero aunque el hombre se ponga de acuerdo y aunque el hombre le llame a lo negro, llamarle blanco, va a seguir siendo negro. Y aquí el pecado trajo muerte. Y es lo que trae el pecado. Trae muerte, ¿no? Sí, o sea, vemos a un David alejado de Dios, ¿no? Paseándose, como que no atento ante la situación que estaba pasando, y peca, ¿no? Entonces es como estaba de ocioso, no sé si estaba de ocioso, no, sí pero estaba, pues porque estaban en guerra. Estaban en guerra y el rey siempre iba a la guerra, ¿no? Siempre iba. Y ahí no. Estaba paseando en su casa. Estaba en su palacio, mientras sus soldados estaban en guerra. Y él en su palacio, de ocioso, como bien dijiste. Pero ahí es donde Satanás utiliza la ociosidad para meterse y hacer su obra, ¿no? Sí, cuando parece que estás muy desocupado, ¿no? Entonces, eso son cosas que uno debe de tomar en cuenta. Y también en la vida de cada quien, como tratar de hacer introspección, ¿no? Y pensar todas esas veces que has pecado y que te ha traído problemas y que estás viviendo consecuencia de tu pecado. ¿Qué andabas haciendo, no? O, obvio, no estábamos muy cerca de Dios, o bajamos la guardia. Entonces, por eso siempre es una relación diaria y permanente con el Señor. Ahora, ya vimos el tema de Adán. Le echa la culpa a Eva y le echa la culpa a Dios. Esa es la naturaleza del hombre. Echarle la culpa a Dios de sus problemas y echarle la culpa a su cónyuge, ¿no? Esa es pero te voy a decir algo. ¿Adán sabía que no debía? Sí, sabía. Y aún así comió. Sí, fue su decisión. Ahora vamos a ver la respuesta de Eva. ¿Listas, mujeres? ¿Ya están listas, mujeres, para esta respuesta? Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dios sí o no sabía. Claro que sabía, pero otra vez le pregunta algo que él ya sabe la respuesta, pero es para buscar confesión y buscar que te des cuenta. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Es decir, no fui yo, fue Tete. Pégale. Sí, también se justifica, pero finalmente dice la verdad también, ¿no? Dice la mujer: ay, bueno, no es de, andaba yo también por ahí y no es, pues le hice caso, empecé a escuchar, porque realmente empecé a escuchar una conversación en contra de ti, ¿no? O sea, eso fue lo que empezó a pasar. O sea, empecé a entablar una conversación con que Dios dijo, ¿no? Pues llegó alguien que me metió duda acerca de lo que tú mandaste hacer, ¿no? Empecé a escuchar, abrí mis oídos e hice una relación, entablé una relación con la serpiente. Entonces fui engañada y comí. O sea, sí, agarran y es como, pues esto pues me engañó y pues comí. Y es la misma situación del hombre hasta cierto punto. Porque también le echa la culpa. No, o sea, yo fui engañada y comí, ¿no? Pero fue la serpiente. Fue la serpiente. Sí, o sea, esta condición, Señor, de justificar. No fui yo, fue la serpiente la que me engañó, ¿no? Siempre el ser humano apartado de Dios
va a querer justificar sus errores y su pecado y echar culpas. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14 dice: y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Lo voy a repetir. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora vamos a ver lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Lo puedes leer, amor? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Eva fue engañada? Sí. La Biblia enseña que Eva fue engañada. Sí. ¿Se dejó engañar? La verdad, sí. Como dice mi esposa, entabló una comunicación con Satanás. Vamos a platicar. Pero a través del oído se dejó engañar por palabras que le metieron dudas sobre la autoridad de Dios, sobre si lo que dice Dios es verdad o no, y empezó a cuestionar, y empezó a dudar, pero ella fue la que le abrió la puerta a Satanás y fue engañada. La Biblia enseña que el hombre no es engañado, la mujer es engañada. Ahora podrás decir: ¡ay, qué feo se oye eso! Pero ahí te va. Está peor para el hombre. Está mucho peor para el hombre. ¿Y sabes por qué? Porque la mujer fue engañada. El hombre no. El hombre lo hizo consciente. Y eso está más gacho. Eso está peor. Lo peor es que estando consciente digas: aún así lo hago. Y eso fue lo que pasó con Adán. Y eso es la naturaleza del hombre y la mujer. La mujer es fácil que sea engañada. El hombre lo hace consciente. Y eso está bien, bien, bien fuerte. Ahora, fíjate algo. ¿Cómo es que la mujer, siendo engañada, influyó en su esposo? Sí, pues desde el inicio, dice Adán, ¿no? La mujer que me diste me dio de comer y pues yo comí, ¿no? Y vemos un poder de influencia que el Señor ha dado a las mujeres con sus esposos o con su entorno, ¿no? Hay mucha influencia. Entonces es esto de que viene Eva, le ofrece y entonces influye y él, bueno, está bien o no sé, pues cómo, ¿no? Y pecan los dos de una manera que hace que se aparten de Dios, ¿no? Entonces esa influencia que Dios nos ha dado como mujeres es para lo bueno o para lo malo, ¿no? En este caso vemos a Eva, que fue una influencia mala, y vemos a otras mujeres en la Biblia, donde nosotros podemos ver cómo cuando fue ocupar esa influencia que el Señor nos ha dado para hacer cosas buenas, cosas para el Señor, cosas cuando nos mantenemos en su palabra, ¿verdad? Leyendo, aprendiendo, confrontándonos, arrepintiéndonos y dejando que el Señor nos lave con su palabra para entonces hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas y tener ese poder de influencia. Y siempre hay algo que nosotros comentamos mucho, si tú estás en una relación de matrimonio con tus hijos y yo hoy me enojo por algo y de repente digo, es que estoy bien enojada y empiezo yo a decir al rato también mi esposo está enojado y por lo que yo estoy comentando, pero ya también se está enojando, ¿no? Entonces, y dices, no, pero no es para que te enojes, y tú, ¿cómo no? O sea, porque obvio el hombre quiere proteger, el hombre quiere salir pues, a dar la cara, ¿no? Pero ese poder de influencia en 2 segundos lo tenemos, o por eso también podemos hacer como un ambiente muy cálido dentro de un hogar, la familia, una reunión, donde sea, o podemos hacer un ambiente muy hostil, un incendio, donde puede haber mucha contención, donde a lo mejor por no controlar emociones o no ver las cosas de la perspectiva de Dios, entonces podemos ocasionar problemas. Y ya de repente ya no se sabe cómo comenzó, pero muchas veces ha sido la mujer la que comenzó por comentarios o por actitudes, ¿no?
Entonces eso también nosotros lo tenemos que ver. Y yo les quiero mencionar ejemplos donde la influencia ha sido muy buena, como fue Esther. Si ustedes leen el libro de Esther y las que ya lo conocen, saben que fue una mujer que fue usada por Dios y que le dio miedo también en cierto momento, ¿no? Dice, no, espérate, ¿cómo me voy a acercar al rey Asuero y pedirle algo, ¿no? Cuando yo no me puedo acercar a él si no me manda a llamar. Y era necesario que Esther interviniera para poder salvar su pueblo. Entonces ella fue de influencia para Asuero y pidió que todo su pueblo se pusiera a orar, porque lo que estaba pasando era que por un edicto o por una ley que estaban poniendo iban a destruir al pueblo judío. Y Esther, siendo judía, tenía que decirle a su esposo que eso no pasara, pedirle, ¿no? Con todo el respeto y con toda la autoridad que él representaba, ella no podía acercarse. Entonces finalmente pone a orar a todo su pueblo. Y muchos ya conocen la historia, y los que no, lean Esther, por favor, de principio a fin. Y entonces fue una mujer usada por Dios para salvar todo un pueblo y entonces intervenir delante de su esposo y el Señor respaldándola para que el pueblo fuera liberado, para que no los mataran. Y la verdad es que está, incluso hay una fiesta judía que es con todo, alrededor de todo esto, ¿no? El Purim, creo que se llama. Pero bueno, pero finalmente es un acontecimiento muy importante que Esther logró hacer, por obediencia a Dios, ¿no? Hay otra mujer como Abigail, que Abigail, ella está en Primera de Samuel 25. Voy a leer ese pasaje. Está en el versículo 30. Abigail estaba casada con un hombre que se llamaba Nabal. Y entonces era una persona que como muy áspera, ¿no? Entonces en ese entonces David también quería que le pide algo a Nabal. Nabal le dice que no, y después de que David había defendido todo pues el lugar donde ellos se encontraban, pues ve que le quieren pagar un bien que él hizo con un mal. Entonces David se enoja y quiere matar a todos, y dice que suben, se lo pueden leer también en 1 Samuel, pero yo nada más voy a leer algunos versículos. Pero él subía con 400 personas a matar a todos los hombres que se encontraban ahí. Y entonces Abigail, dicen que era una persona, menciona aquí en la escritura, que era de buen entendimiento. Y Nabal era un hombre duro y de malas obras. Entonces va un criado de Abigail, le intercede y le dice, pues ve a hacer algo porque nos van a matar, va a pasar todo esto, ¿no? Y en el versículo 30 dice, y acontecerá, ya hablando Abigail, ¿no? Hablando Abigail, porque entonces sale Abigail y se encuentra con David, y entonces le dice esto, dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Entonces, y ahí empieza, ¿no? A fin de cuentas, Abigail intercede por muchísimas personas, obvio, sin faltarle a su esposo. O sea, dicen que, dice la palabra que pues no le contó, ¿verdad? Se fue, armó todo, les dio de comer, y entonces logró que no los mataran. Y con el paso del tiempo, finalmente, regresa ella a su casa, su esposo estaba borracho, entonces ella dice, no le voy a decir, lo voy a decir mañana, ¿no? Prudente. Y le dice lo que pasó, él le da como, creo que un infarto, bueno, le pasa algo, finalmente el Señor toma la vida de Nabal. Entonces, es esta intervención de Abigail y de Esther por un pueblo, o sea, no fue ni siquiera por su familia, por una persona, no fue por muchísima gente alrededor, fue de buena influencia, a pesar de que, pues, Nabal, obvio, no quería, y Asuero finalmente escuchó la voz de su esposa, ¿no? Después de que el Señor respaldó lo que ellas iban a hacer. Y en contraste hay mujeres como Dalila y Jezabel, ¿no? Que vemos también en la escritura. Dalila en la historia de Sansón, ella está en Jueces 16. Vemos cómo, voy a leer nada más un versículo.
de cómo ella fue manipuladora, cómo era codiciosa, ¿no? Con Sansón, una persona apartada por Dios y con una fortaleza impresionante, y cómo Dalila empieza a entrar por codicia, porque le ofrecen dinero, por codicia, para poder entregar a Sansón. Y dice un versículo, dice Jueces 16:16, y aconteció que presionándole ella, Dalila, a Sansón, dice que lo presionaba cada día con sus palabras y que lo importunaba, porque en la historia le va y le dice muchas veces, ¿no? Dime de dónde proviene tu fuerza, de dónde proviene. Y así ella constantemente estaba, pues dice aquí, importunándole, y día a día. Entonces su alma fue reducida a mortal angustia. Y entonces, como ya Sansón se angustió, pues le descubrió todo su corazón y le dio a saber de dónde provenía su fuerza, ¿no? Y finalmente, pues también ocurre situaciones, a Sansón lo agarran, le sacan los ojos, y Dalila pues se sale con la suya finalmente, pareciera, ¿no? Lo entrega, y una mujer codiciosa y manipuladora. Y Jezabel, en Primera de Reyes 21:25, que lo que dice este versículo, dice, y hablando de Acab, que era su esposo, ¿no? Y cómo ella influía en él, decía, la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y ella fue asesina, incitaba a que asesinaran profetas, porque Acab era rey de Israel, pero Jezabel adoraba a Baal, ¿no? O sea, era inmoral, y mandaba matar a los profetas y todo, y incitaba a hacer muchísimo mal, y entonces es de estas personas que tú puedes ver sus características y como una influencia buena, y Jezabel terminó muy mal, pero muy muy mal, y finalmente todo lo que pasa con Sansón, y hay otras historias, pero es como ver esas historias de la palabra de Dios y las características que como mujeres y poder de influencia que tienes con tus esposos, para hacer el bien o para hacer el mal. Y en este caso de Eva, pues fue e influyó, ¿no? Para poder para apartarse de Dios. Y fíjate, estos pasajes que mi esposa acaba de compartir, qué importantes son, porque nos dejan ver dos ejemplos de cada lado, ¿no? Aquellas mujeres que fueron de influencia, que fueron de influencia positiva, que fueron de edificación, y que esa influencia positiva en sus esposos trajo bendición para mucha gente. Sin embargo, el otro, mujeres, ¿cómo se llama? Rencillosas, necias, tercas, ¿no? Manipuladoras, incitando, ándale, mira, que ya vi, que no sé qué, y finalmente no filtran. ¿Qué características ves de un lado y qué características ves de otro? Por ejemplo, de este lado vemos una mujer, ¿cómo se llama? Como dicen, cuchillito de palo, ¿no? O sea, porque aquí dice que es como, pues sí, así, como insistente, rencillosa y contenciosa, ¿no? Porque finalmente ella lo que hacía era estar detrás para contender y para que hagan su voluntad. Ajá. Herodías es otra, ¿no? Que también incitaba, y nada más porque le caía muy mal Juan el Bautista, porque decía porque ella era inmoral, y él decía es una inmoral, y ella se enojaba, entonces que lo maten y que piden la cabeza, asesinas, realmente incitaban a hacer el mal, ¿no? Hacer el mal. Pero necias, ¿no? Necias. Sí, persistentes para lo malo, lo malo. Y vemos a Esther y vemos a Abigail, prudentes. Esther no fue a las primeras. Ahorita yo voy y me voy a enseñar, voy a pararme enfrente del rey Asuero, y como me ama me va a hacer caso. No, al contrario, ella dijo, no, que todo el pueblo se ponga a orar, tengo que ver una estrategia, ¿no? Y si perezco, pues que perezca, que es de las frases que muchas mujeres o mucha gente conoce, ¿no? Del libro de Esther. Y finalmente ella persistió en la oración, en esperar en Dios. Pero fíjate qué importante es este contraste. Una mujer que actúa por emociones, que es insistente, es
necia. Por otro lado, una mujer que espera, Ujú, que es prudente y que ora, ujú, ¿no? ujú. Y asimismo Abigail, ¿no? Que Abigail era de buen entendimiento. Por eso sus criados la buscaban, le decían, oye, está pasando esto, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a arreglar esto? Porque Nabal es un cabezadura, por decirlo de alguna manera, o es un hombre muy duro y tiene muy malas obras, o sea, nos van a matar por lo que él hace, nada más porque no quiso hacerle un bien a alguien que nos hace un bien, porque David y todos los estaban defendiendo. Entonces él, no, yo no les voy a dar, quién sabe quiénes son y quién sabe quién es ese David y cosas así. ¿Cómo no va a saber? Y cómo Abigail sí sabía quién era David, ¿no? Y entonces era como decir que está haciendo algo que está mal, ¿no? Y Abigail en la sabiduría, el entendimiento que Dios le dio, pues prepara todo y corre al camino y se acerca y finalmente se humilla delante de David y le da a conocer lo que está pasando, ¿no? O sea, es falta de entendimiento, perdónanos, pues, mi esposo es falto de entendimiento y sabemos que nos has hecho bien y te agradecemos y entonces mira, te damos aquí todo lo que tú necesitas, pero yo vengo a interceder para que no mates, porque dice la palabra de Dios que subía con 400 personas, pero que había dejado otras 200 como en la ahorita, ¿no? O sea, que realmente iban a subir a matar a todos, eso iban a matar a todos los hombres por esa afrenta que habían. Y entonces él dice y le agradece, a fin de cuentas, después de que Nabal muere, David se la lleva como esposa, ¿no? Pero es de a lo mejor ella tenía que actuar más rápido, pero con una actitud de humildad, no para hacer un daño, sino para hacer algo bueno, ¿no? Y es importante para todas las mujeres que nos están escuchando, que vean estas características de una mujer de Dios y una mujer del mundo. Estos dos ejemplos que hay, ¿no? De cada lado, que ahorita mi esposa citó. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Qué clase de mujer Dios quiere que seas? ¿Qué clase de mujer es la que Dios quiere producir en ti? Porque al final de cuentas las mujeres son la mayor influencia que tenemos como hombres. Mi esposa es mi mayor influencia. Ella literalmente muchas veces me tranquiliza y muchas veces cuando ella está alterada sobre alguna situación, tan solo al escucharla que ya está alterada y todo, yo luego ya estoy prendido, a ver qué pasó, quién es y por qué, y ella, a ver, espérate, tranquilízame en vez de, ¿no? Entonces yo ya estoy acá brincando, y es literalmente mucha la influencia que tú tienes sobre tu esposo. Pero si eres rencillosa y cuchillito de palo, ¿no? ¿Sabes qué? Esa influencia va a ser negativa. Pero qué importante es que tú seas una influencia positiva conforme a la sabiduría y a la prudencia de Dios. ¿En qué momento? ¿Cómo? Y eso es muy importante. Y estos ejemplos que puso ahora, regresando a Génesis, ¿qué clase de influencia fue Eva? Eva entabló la comunicación con Satanás. Ella platicó, se dejó engañar, pero no solo eso, sino que dice, y dio de comer a Adán. Se lo arrastró con ella. Se lo llevó entre las patas. Ahora, regresando al tema de Adán, Adán no es inocente. Adán ya sabía la ley de Dios y sabía que no debería de haber comido. Él no fue engañado. Él lo hizo con convicción. Eva fue engañada. Adán no. Y eso está súper grueso para Adán. Y eso está muy triste para Eva. Una mujer que puede ser de influencia, o que es de influencia, que puede ser positiva o negativa. ¿Qué clase de influencia eres para tu esposo? Y dos, los hombres, cuidemos mucho nuestras decisiones. No dependen de nuestras esposas, porque a quien le vamos a rendir cuentas es a Dios.
Nuestras decisiones tienen que ser firmes conforme a lo que Dios manda. La mujer es una mujer de respuesta, es un ser de respuesta. Y Dios nos ha puesto como cabezas y como autoridad para guiar y para instruir. Y Dios nos ha puesto a los hombres como responsables. Entonces, ¿qué clase de guía y qué clase de instrucción estamos llevando a nuestra familia? Y la mujer es de influencia. ¿Qué clase de influencia eres para tu hogar? Ya lo estudiamos los martes y dice la palabra de Dios en Proverbios que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba, la destruye, ¿no? Entonces, y también vemos en Proverbios, hemos visto mucho actitudes de la mujer. Yo creo que algo bueno, si uno quiere saber, ¿no?, cuál es mi papel como mujer, cómo Dios me ha creado, es bueno retomar estos estudios, ver en todos los versículos donde el Señor nos habla como mujeres, ¿no? Por este tipo de actitudes, porque no está puesto en la Biblia porque hay, o sea, es porque es así, o sea, esa es la naturaleza, ¿no? A veces somos rencillosas, a veces cuando estamos alejadas de Dios somos caprichosas o somos necias, ¿no? Entonces, la mujer sabia edifica su casa y nosotros queremos edificar el hogar, la casa, la familia que el Señor nos ha dado. Si eres soltera, pues también tú eres de influencia para personas que están a tu alrededor, porque es algo que el Señor ha dado mucho a la mujer. Bueno, yo creo que a muchas personas se inspiran y todo, pero yo sé que en un grupo de amigas, por ejemplo, siempre hay la amiga que tiene mayor influencia sobre las otras, ¿no? Entonces, si tú eres ser una buena influencia para un grupo de mujeres que al igual que tú, a lo mejor no conocen a Dios, a lo mejor sí, pero edificarse en una a otra, hacer grupos de mujeres que edifican y no que se destruyen unas a otras o que destruyen grupos y grupos, ¿no? Sino que realmente utilizamos la palabra de Dios para aquello que es bueno y nos ponemos bajo la cobertura de Dios, ¿no? Y estar meditando en esto que pasó a Eva nos pasa a todas, ¿no? Y el entablar relación o conversaciones que no son edificantes, que el Señor nos ayuda a poder tener ser vivaces y tener esa, como esas, que el Señor a través de su Espíritu Santo nos prenda los focos de alerta, ¿no? De aquí no te metas o no creas esto, y para poder tener eso necesitamos estar bien pegadas al Señor, ¿no? Porque podemos ser engañadas. Así es, querida familia, vamos a dejarle por hoy hasta aquí y vamos a continuar, primero Dios, el próximo jueves con Génesis capítulo 3. Hay un tema que todavía no he tocado y que es muy importante desglosarlo, que es el tema de Dios dijo que el día que comieran de ese fruto iban a morir. La pregunta es, ¿murieron? ¿Mintió Dios o no mintió? ¿Qué fue lo que murió? Entonces lo veremos próximamente. Y vamos a continuar, primero Dios, el próximo jueves con el estudio de Génesis capítulo 3. Y nos veríamos el domingo para nuestro estudio normal del Evangelio de Juan, que está buenísimo. Yo les había comentado que quería hacer un congreso de matrimonios. Próximamente lo haremos. Yo sé que había dado una fecha, que era este sábado que viene. El punto es que ha habido mucho trabajo en muchas áreas, de muchas cosas que estamos haciendo, y nos ha atrasado el prepararlo bien con tiempo. Entonces, no me alcanza el tiempo, pero próximamente haremos un congreso para matrimonios y va a ser online para que toda la gente pueda verlo, aunque estés donde estés, ¿no? Que sea libre, ¿no? Entonces, próximamente les avisaremos. Todavía no voy a poner fecha. Había puesto fecha porque yo pensé que ya para esta fecha iba a haber más avances en muchas cosas. Todavía no. Entonces, próximamente lo haremos. Ya les avisaremos con tiempo. Y les agradezco a todos los que estuvieron esta noche con nosotros. Les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Que cenen muy rico. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe.
y ha sido un placer para mi esposita y para su servilleta estar con ustedes esta noche y poder estar estudiando juntos este maravilloso libro que es Génesis, que forma parte de la Torá, la instrucción de Dios a todos nosotros. Pues cuídense mucho, chicos, que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches.